hacer ustedes. Bueno, vamos a la sección 2.3, que es lo que nos reúne hoy. ¿Alguno quiere decir algo más, chicos? Bueno. Profe, ¿vos de este tema tenés un PDF así como resumido como en el tema anterior o leemos directamente del libro? Mira, lo manejo desde el libro. Si vos querés, la verdad que yo te puedo dar un montón de material que tengo, pero No, no está para hacer. Sigo con el libro. ¿sabés? Como este tema desde el libro se ve bien, lo llevo desde el libro por una cuestión también de que no se les haga tanto lío con las secciones y la práctica, ¿está bien? Dale, O sea, listo. ustedes ya saben que terminamos la 2.2, pueden hacer la práctica de ahí, después la 2.3 pueden hacer esa práctica, cuando se los doy desde otro apunte. Pero bueno, inclusive tengo algunos videos grabados de algunas explicaciones. Lo que pasa que me ha pasado de subir videos grabados y después no los miran. Entonces ya. Mm. Eso también es otra cuestión. Como saben que está el video ahí, lo dejan y en algún momento tienen intención de leerlo, pero nunca de verlo y nunca llega ese momento. Me fui para cualquier lado. No sé si me ven que estoy intentando buscar la sección. Estaba en la 2.6 y ahora estoy en la 1.4. A ver cuándo llego a la que me interesa. ¿Y La qué 2. temas entrarían en el parcial? Todo lo que vimos hasta continuidad incluido. Ok, gracias. ¿Está bien? O sea, todo lo que vimos de funciones, todo eso. Composición inversa, clasificación de funciones, estudio del dominio, de la gráfica, toda la parte de límites, que es lo que estamos dando, y, y después la parte de continuidad. ¿Está bien? Bueno, de este 2.2 yo les había indicado algunos ejercicios para que ustedes hagan. ¿Recuerdan de eso? ¿Los tienen registrados? Registraron los números de los ejercicios que podían ir haciendo, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, y habíamos empezado a dar, ahora sí, acá encontré la página, bendita sea. Eh, habíamos empezado a trabajar con algunas de los límites usando las leyes. Habíamos dicho que las leyes de los límites eran las que se presentaban acá, las habíamos visto, que el límite de una suma es la suma de los límites, el límite de una resta es la resta de los límites, el límite del producto de una constante por una función, que es el que tengo acá, de una constante por una función, es igual al producto de la constante por el límite de la función. El límite del producto de dos funciones es el producto de los límites y el límite del cociente es el cociente de los límites. Por supuesto, haciendo la observación que el que está en el denominador tiene que ser distinto de cero. ¿Está bien? Acá tienen expresadas esas mismas leyes en lenguaje coloquial. Y ahí hemos visto este Profe, ¿vos estás ejemplo. transmitiendo? Eso te iba a decir. Ah, Te no les preguntaba por conté. lado, veo por ahí soy yo. No, es que sí, la idea era que estaba compartiendo y me había olvidado de compartir. Listo, listo, profe. Ahora sí, bueno, estas leyes de los límites las habíamos visto, les había dicho que tenían acá el lenguaje coloquial, ¿está bien? Manéjense con eso. Y habíamos visto este primer ejemplo, ¿se acuerdan? Donde sacábamos la información de la gráfica, de cuál era el límite, cuando X tenía menos 2 de F, el límite cuando X tenía menos 2 de G, y después trabajamos con las propiedades. Hasta ahí habíamos llegado. Bueno, eh, aparecen otras leyes, aparte de esas que vimos. La que sigue es la ley número 6, que dice el límite cuando X tiende a... Esperen que voy a ampliar un cachito a ver si lo ven mejor. Ahí se ve un poquito mejor. El límite cuando X tiende a de la función f de X elevada a la n va a ser igual a el límite cuando X tiende a de f de X, todo eso elevado a la n. ¿Qué quiere decir, chicos? Esta propiedad me habilita que al momento de tener una ley que involucre una potencia, yo puedo jugar con el límite y ese exponente y meterlo adentro o afuera de esa potencia. Ahí les voy a mostrar un ejemplo. Supongamos que yo tengo acá que calcular el límite cuando X tiende a 3 de X al cuadrado. Esto es el equivalente a pensar en el cuadrado del límite
cuando x tiende a 3 de la función identidad. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo esta propiedad, donde n es un número entero positivo. ¿Mm? Entonces, fíjense, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 3 de la función x cuadrado, tendría que pensar a qué valores se acercan mis imágenes cuando yo me acerco por las x al 3 con la función x cuadrado, ¿no es cierto? Y que vemos que esta imagen, o que las imágenes se acercan a qué valores, chicos. Vamos a pensar si no en borrar esto y en poner uno que va a ser más fácil para que usted lo piense. A 9. O 2. Sí, mira, voy a cambiar por 2 para que sea hasta más fácil acá. Si yo grafico, por ejemplo, la función x cuadrado, ¿está bien? Cuando x se acerca a 2, mis imágenes, ¿a qué valores se van acercando? 4. 4. A 4, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos ver este límite desde la gráfica y decir que es 4, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función identidad y eso elevarlo al cuadrado? ¿Me da lo mismo? Este límite que tengo acá adentro, ¿cuánto vale? 2. Y acá puedo graficar la función identidad, ¿no? La función identidad era la recta 45 grados, ¿no? O sea, cuando x se acerca a 2, mis imágenes, ¿a qué valores se van a estar acercando? También a También a 2. 2. ¿Está bien? Entonces acá me va a quedar el límite cuando x tiende a 2 de la función identidad, que es 2, y esto elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. Así que se verifica. ¿Se dan cuenta? Acá les estoy mostrando la aplicación de esta propiedad, ¿no es cierto?, con un ejemplo. Pero esta es la idea. Yo de algún modo puedo jugar con esas potencias y de ponerla afuera o adentro del límite. ¿Estamos? ¿Se entendió la idea? Después vamos a ver cómo todo esto lo aplicamos. Acá tenemos esta propiedad que dice el límite cuando x tiende a de una constante c me da la constante. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero calcular, por ejemplo, el límite. Cuando x tiende a 3 de la constante 8, ¿cuánto me va a dar esto? Me va a dar igual a la constante, a 8. ¿Está bien? Y acá tengo que el límite cuando x tiende a de la función identidad coincide con a. Esto siempre es así, es el límite. Cuando x tiende a 7 de la función x, ¿cuánto me da? 7. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando nos acercamos por las x al 7, ¿está bien? En la función identidad las imágenes se acercan a 7 también, que es lo que vimos acá, ¿no es cierto? Bueno, acá dice estos límites son obvios desde el punto de vista intuitivo, de todas formas nosotros podemos analizarlo desde la parte gráfica, o sea, si yo pienso acá el límite cuando x tiende a de la función identidad para un A genérico, pensemos que estoy tomando una acá, bueno, la imagen, ¿a qué valores se van a acercar? A, ¿está bien? No le pongamos un número, hablemos de un A genérico. Y si mi A fuese negativo, ¿qué va a pasar? Cuando x tiende a, siendo A negativo, y bueno, mis imágenes van a coincidir con el mismo A. ¿Está bien? Llamémosle B, no, para no confundir. ¿Estamos? Entonces, el límite cuando x tiende a de la función identidad siempre va a ser A. ¿Y cómo puedo analizar esto desde la gráfica? Y bueno, puedo graficar la función constante. Puedo graficar la función de la forma f de x igual a c. ¿Está bien? F de x igual a c, donde c es una constante y es este valor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo analizo el límite cuando x tiende a de esta función? Para este a, por ejemplo, cuando me acerco a A por izquierda y por derecha, mis imágenes ¿a qué valores se acercan? Siempre a c. Y si En yo todo el tomo punto. una por acá va a pasar lo mismo, y si tomo una por acá va a pasar lo mismo. O sea, las imágenes de la función constante siempre van a tender a ese valor constante, independientemente de cuál sea el valor de las x al cual me acerque. ¿Se entiende por qué dice de una forma intuitiva? Porque desde la gráfica lo podemos pensar así.
¿Estamos? ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Sí. Bueno, de la misma forma acá tenemos otra ley que dice el límite cuando x tiende a de la función x a la n es a la n. Esto en realidad podemos nosotros pensar, por ejemplo, el límite, voy a desarrollar uno cortito como para no volvernos tan locos, ¿no? Pensemos que quiero considerar si n es igual a 2, ¿no? Yo puedo decir el límite cuando x tiende a de la función x cuadrado. Y esto lo puedo pensar como el límite cuando x tiende a de la función x por x, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque x cuadrado por definición es el producto de x por x. ¿Está? Ahora, esto lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a de x por el límite cuando x tiende a de x. ¿Por qué? Porque el límite de un producto es el producto de los límites. ¿Está bien? Pero este límite nosotros ya lo conocíamos, que lo resolvimos por acá arriba y me daba a. Y este límite lo conocíamos. ¿Y cuánto me daba? También a. Y a por a es a cuadrado. ¿Está bien? Así se puede mostrar esto y se puede mostrar para cualquier n. Nosotros no le vamos a pedir que ustedes lo demuestren, pero en realidad si quisieran hacerlo, ya todos los que vienen ahora se desprenden de las propiedades anteriores. Chicos, ¿se va entendiendo esto o queda muy mamarrachado? ¿Se entiende? No, está bien. Muy bien. Bueno, nosotros después vamos a ir directamente usando estas propiedades, quédense tranquilos, ya vamos a ver cómo las aplicamos. Acá tenemos esta expresión es parecida a la que tenemos acá, solo que fíjense que en la propiedad 6 nos dice que n debe ser un número entero positivo, con lo cual no nos estaría habilitando a pensar en exponentes racionales, que sería donde nosotros podríamos escribir las raíces. No obstante eso, acá me lo dan como una propiedad aparte, ¿está bien? Y me dicen, el límite cuando x tiende a de la función raíz enésima de x va a ser igual a la raíz enésima de a, donde n es un número entero positivo y si n es par, vamos a suponer, por supuesto, que el numerito que está acá en la base va a ser mayor que 0, ¿no? Bueno, ¿esto a qué nos habilita? No voy a explicar mucho de esto, vamos a ver un ejemplo sencillo. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de... ¿de qué? De 4x. ¿Está bien? Lo puedo pensar como la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 2 de la función 4x. ¿Está bien? Entonces, fíjense que puedo jugar con la raíz, ponerla acá o sacarla para afuera. Si yo pudiese graficar esta función, que es la raíz de x, donde estoy multiplicando la variable por 4, con lo cual se va a achatar verticalmente, entonces puedo ver desde la gráfica este límite a qué valor tiende y en realidad a qué valor va a tender esto, a 4. No voy a hacer la gráfica, pero créanme que es así. Y acá si yo calculo el límite cuando x tiende a 2 de la función 4 por x, lo puedo pensar también jugando con las propiedades como la raíz cuadrada de 4 por el límite cuando x tiende a 2 de x, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la constante por la función puedo sacar la constante para afuera. Y me queda 4 por el límite cuando x tiende a 2 de x, que es 2. ¿Sí? 4 por 2, acá puse mal, 8 quería poner yo. 8 por 2, 16, si no, no me da la raíz. ¿Está bien? Y acá que me quede 8 por 2. Entonces esto va a ser finalmente la raíz de 8 por el límite cuando x tiende a 2 de x. ¿Tá? Y esto es la raíz cuadrada de 8 por 2, que me da la raíz cuadrada de 16, que es 4. Entonces fíjense que esta propiedad, que ya la vamos a ver como
la aplicamos en los ejercicios, lo que me está diciendo es esto, que puedo jugar con esas raíces cuando el límite está aplicado a una raíz de cualquier índice, no necesariamente de índice 2. ¿Se entendió esto? Voy a escribir un poquito Sí, mejor sí. esto para que les quede mejor porque estaba como muy mamarrachada. A ver. Acá era un 8 que dije y esto es 8x también. Bueno. Acá está aplicado, fíjense, a la función identidad, a la función X, ¿está bien? ¿Cuál es la diferencia con lo que se presenta en la propiedad 11? Que estamos hablando de que esta misma expresión podemos plantearla, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos la raíz enésima de una función f de x, ¿está bien? Entonces se verifica que el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de una función f va a ser igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a de la función f de x. ¿Está bien? Una vez más, esto nos habilita a jugar con esas raíces, pero la diferencia es que en lugar de la función identidad como una ley particular que me están presentando en la propiedad 10, ya se extiende a cualquier función de la forma f de x. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué nos servirían estas leyes? Bueno, estas leyes nos sirven, por ejemplo, para calcular estos límites. Si yo quiero calcular el límite por ejemplo, el límite cuando x tiende a 5 a la función 2x cuadrado menos 3x más 4, yo podría decir que este límite es el límite de una resta y de una suma. O sea, puedo decir que, fíjense acá, el límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrado menos 3x más 4 lo puedo pensar como el límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 5 de 3x más el límite cuando x tiende a 5 de 4. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá vamos aplicando esas propiedades, que la suma de los límites es el límite de la suma, el límite de la suma es la suma de los límites y el límite de la resta es la resta de los límites. ¿Está bien? Después acá encontramos que tengo la constante multiplicada por la función. Acá tengo una constante multiplicada por una función y acá tengo el límite de la constante. El límite de la constante ya sabemos que nos va a dar la misma constante. ¿Está bien? Y eso por la propiedad que tenemos. ¿Cuál era la 3? No. ¿Dónde está? Ya me perdí. Ahí, la Acá, 7, profe. la 7. La 7. Acá, la 7. El límite de la constante me va a dar la misma constante. Entonces, este límite va a ser igual a 4. Y acá voy a poder jugar, ¿por qué? Porque el límite de una constante por una función va a ser la constante por el límite de la función. Entonces, saco este 2 para afuera, me queda multiplicando el límite. Saco este 3 para afuera y me queda multiplicando el límite. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué más puedo hacer? Acá me queda el límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado, que ya sabemos que eso es a al cuadrado por la propiedad, entonces me queda 5 al cuadrado. Acá el límite de la identidad es la misma identidad. Y entonces llegamos a esta expresión. Finalmente calculamos y podemos determinar que ese límite nos da 39. ¿Está bien? Ahora, me preguntarán ustedes, ¿este paso a paso hay que hacerlo siempre? No, chicos, no. Nosotros sabemos que hay un montón de propiedades que nos van a habilitar a poder pensar que yo puedo sustituir directamente acá. Y entonces voy a decir, fíjense qué fácil, el límite cuando x tiende a 5. 5 al cuadrado, 25. Por 2, 50. ¿No? 5 por 3, 15. Menos 15 más 4. 50 menos 15 me da 35. Más 4, ¿cuánto me dio? 39. ¿Está bien? Llegué a poder determinar cuál es el valor de este límite, ¿sí? Calculándolo directamente por sustitución directa. Pero atención, ¿por qué puedo hacer esto yo? Y bueno, yo puedo hacer esto porque sé que hay un montón de propiedades que me habilitan a poder hacer eso. ¿Está bien? O sea, a mí, ¿por qué me muestran las propiedades? Me muestran las propiedades para que yo sepa que tengo esas propiedades que me están fundamentando de poder hacerlo por sustitución directa. Pero después nosotros, al momento de la verdad, directamente lo vamos a hacer por sustitución directa.
¿Se entendió lo que digo? O sea, lo voy a escribir acá Sí, un sí. poquito más claro. Me va a quedar 2 por 5 al cuadrado menos 3 por 5 más 4. Y al momento de calcular esto me da 39. ¿Está bien? Profe, Bueno, acá ¿puedes subir un sí, cachito para ver la fórmula? El ejemplo. Ahí. ¿sí? ¿Ya está? Sí, sí, listo, ya le saqué. Bueno, yo después les guardo todo esto en un archivo y se lo subo si quieren, chicos. Les voy haciendo como captura de las pantallas que fuimos trabajando y se los mando, no se preocupen. Ah, buenísimo. Sí, porque a mí no me cuesta nada. Si yo acá tengo un comando que se los mostré la otra vez, acá con esta tecla hago así y ya me capturó la pantalla y lo copio en el Word o donde sea. Así que no me genera nada de tiempo ni trabajo. Bueno, fíjense acá, yo puedo pensar que el límite de un cociente es el cociente de los límites y después desmenuzar el numerador por un lado y el denominador por otro lado, y todo eso es lo que están mostrando acá. O también puedo decir, bueno, a ver, como sé que hay una serie de propiedades que me habilitan a hacerlo, ¿qué puedo hacer? Menos 2 al cubo más 2 por menos 2 al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 3 por menos 2. El problema lo voy a tener si acá me queda 0 dividido 0, porque esa es una indeterminación y la vamos a tener que resolver. ¿Está bien? Pero si yo no tengo ninguna indeterminación, entonces esto lo puedo escribir. También si tengo un denominador que tiende a 0, eso nosotros ya lo vimos la clase pasada, que no lo voy a escribir como 0 en el denominador. Lo que hacíamos era poner así la flechita y que eso tendía a 0. ¿Se acuerdan? Ahora, en este caso, menos 2 por 3 por menos 3 me da 6 y 5 más 6, 11. Ya no tengo 0 en el denominador, no tengo problema. ¿Está bien? Fíjense que es una de las propiedades que acá hacen referencia, la 5, ¿no? Yo esto lo puedo hacer siempre que el denominador no sea 0. Esto tengan en cuenta, ¿no? Yo, ¿por qué lo estoy haciendo directamente acá? Por sustitución, porque el denominador no es 0. ¿Estamos? ¿Se entendió? Si quieren acá, claro, que Sí, sí. esta No, sí, 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 expresión sí. es distinta de 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense, me queda menos 8, más 8 menos 1, esto es menos 1 sobre 11, dijimos. Si no le agarro el cálculo, ¿me da lo mismo? Sí, menos 1 sobre 11. ¿Se entiende? Bueno, entonces, nosotros sabemos que hay un montón de propiedades que nos habilitan a trabajar sustituyendo directamente. ¿Y en qué casos no podríamos hacer esto? ¿Cuando detectemos que hay alguna ley que no se cumple o...? Bueno, en realidad, fíjate acá dice, si hacemos esta función, la evaluamos en 5, nos da 39. En otras palabras, habríamos obtenido la respuesta correcta del ejemplo 2a sustituyendo a 5 por x. ¿Está bien? Del mismo modo, la sustitución directa aporta una respuesta correcta en el inciso b. Las funciones en el ejemplo 2 son funciones polinomiales y una función racional, donde el uso de los límites por sustitución directa siempre sirve. Después vamos a ver algunos ejercicios. Sirve para este tipo de funciones. Bien, este hecho se expresa de la siguiente manera. Acá fíjense que dice que si la función f es polinomial o racional, donde A está en el dominio de la función, ¿qué me quiere decir? Si A está en el dominio de la función, quiere decir que no se me anula el denominador si la función es racional. Por eso me aclara que A está en el dominio de la función. Entonces, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual a f en a. O sea, dicho otras palabras, si la función es polinomial o racional, ¿está bien? Donde a está en el dominio de la función, es decir, donde está definida en la función f en a, entonces puedo hacer esto que es lo que llamamos sustitución directa. ¿Está bien? Por ahora tenemos esos dos casos. Ya vamos a ver qué otra cosa podemos hacer.
Bueno, hasta acá vamos. Avanza un cachito más, chicos. Sí, sí. Bueno. El ejemplo 3 dice, encuentre el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Acá, fíjense que tengo una función racional, que es un cociente de dos funciones polinómicas. Solo que si lo quiero hacer por sustitución directa, a ver, si yo analizo acá el dominio de esta función, ¿cuál va a ser? Todos los reales menos el 1. ¿No es cierto? Y justo quiero el límite cuando x tiende a 1. Entonces, no es posible resolver por sustitución directa. ¿Está bien? Acá dice por sustitución directa, quiero poner. ¿Se entiende que dice sustitución? No. Sí, sí. Bueno, Nosotros no entendemos, profe. Fíjense que supongamos que yo no me di cuenta de analizar el dominio y me fui a querer hacerlo. Y dije, bueno, a ver, ¿qué tengo? 1 al cuadrado 1 menos 1 me da 0 y 1 menos 1, 0. ¿Qué me queda? 0 sobre 0. Ahí yo ya digo, no, si me quedo 0 sobre 0, esto no lo puedo resolver así. Tenemos que buscar otras estrategias. Y es salvar la indeterminación. ¿Cómo hago para salvar la indeterminación? Bueno, el camino que vamos a usar cuando el tipo de indeterminación sea 0 sobre 0 va a ser simplificar, factorizar el numerador y el denominador y tratar de simplificar. ¿Está bien? Entonces, fíjense que mi función f era esta, que es x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, y lo que me aparece acá en el numerador es una diferencia de cuadrados, donde yo lo puedo escribir como x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1, ¿no es cierto? O sea, esto lo pienso como x cuadrado menos 1 al cuadrado y lo escribo como x menos 1 por x más 1. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Fíjense que yo puedo en este caso simplificar. ¿Y qué voy a llegar? A tener la ley de la forma x más 1. ¿Está bien? Ahora les pregunto, ¿yo puedo decir que esta es f de x y que esta ley también es f de x? Le tendría que sacar el 1 en el dominio. Ahí estamos. En realidad, yo creo que algo de esto ya trabajamos nosotros alguna vuelta, ¿no? Yo puedo pensar que esta función tiene como dominio todos los reales, ¿no? La función, perdón, menos el 1. Y así como está esta, tiene como dominio todos los reales. Entonces, esta función y esta función que tengo acá son iguales en todos sus puntos excepto en uno. ¿En cuál? En donde se diferencian del dominio. Si yo hago la gráfica de esta función, la función x más 1, de hecho que la puedo graficar, la función identidad que está desplazada una unidad para arriba, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Bueno, esperen que tenemos medio lenta acá la compu hoy. Quiero hacer los ejes un poquito más prolijo de lo que lo hago habitualmente. Bueno, yo puedo representar esta función, la x más 1, donde tiene la ordenada al origen 1, ¿está bien? Y la pendiente es positiva. Entonces, puedo, a ver, lo voy a hacer lo más aproximado posible, ¿no es cierto? Y le vamos a dar otro color. Vamos a darle rojo. Bien. Entonces, este es el eje Y, este es el eje X, y lo que veo que pasa cuando X vale 1. Sí, cuando X vale 1, la imagen debería ser 2, ¿no? Acá vemos que cortan 1, no me quedó tan exacto, pero bueno. ¿Cuál es la idea? Si yo estoy graficando esta función, que es la que llamo f de x tiene que estar graficada de esta forma, ¿no? Esta es f de x, donde tengo que mostrar que no está definida acá. Ahora, yo puedo graficar la función g de x, que sea igual a la función x más 1. Si yo grafico esta función, en realidad, ¿qué va a pasar? Sí va a estar definida en ese punto,
¿Por qué? Porque es una función identidad. Entonces sí está definida en ese punto. ¿En qué se diferencia una de las otras? En el dominio, ¿no es cierto? Ahora, sí es cierto que a mí me sirve usar la recta de la forma x más 1 para graficar la función que necesito graficar, ¿no es cierto? Pero considerando, por supuesto, el dominio en el que vamos a estar trabajando. Esperen que termine de hacer la gráfica y ahora terminamos de darle un cierre a esto. ¿Está bien? Fíjense, si yo grafico la función g de x, el dominio de g son todos los reales. Yo acá no hago abierto en 1. ¿Por qué? Porque para esta función el dominio son todos los reales. ¿Está bien? Entonces, yo puedo simplificar. ¿Y qué voy a obtener esta función? ¿Es igual a esta función de esta función? No. ¿En qué se diferencian? En el dominio. Acuérdense que cuando nosotros empezamos a trabajar con funciones, definimos una función diciendo que era una terna. Una terna donde aparecía un conjunto que llamábamos dominio o conjunto de partida, un conjunto de llegada y una ley. ¿Estamos? Yo podría decir que esta ley y que esta ley son las mismas, porque al simplificar una obtengo la otra y entonces las leyes son las mismas. Ahora, ¿el dominio de esta función es el mismo que el de esta función? No. No. Porque esta función está definida para los reales y esta función va a estar definida para, perdón, esta para los reales menos el 1 y esta función va a estar definida solo para los reales. Entonces, ¿qué va a pasar? Las funciones no son las mismas. Las leyes puedo pensar que sí, pero como están definidas en distintos dominios, no son las mismas funciones. Ahora, cuando yo estudio el límite, díganme si a mí me importa mucho saber lo que pasa exactamente en 1. Porque estas dos funciones, ¿en qué se diferencian? En el comportamiento de la función en 1. Una está definida en 1 y la otra no está definida en 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero para el resto de los números reales o para el resto del dominio son iguales, son idénticas. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función? ¿A mí me interesa saber lo que pasa justo en 1? No, te No. interesa cuando se aproxima a 1. ¿Y cómo son las funciones f y g en un entorno cercano del 1? Iguales. Igual es. Igual. Claro, son iguales. Entonces, miren esta idea, chicos. F de x es distinta de la función g de x. Esto está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque son distintos los dominios. Ahora, el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 de la función g de x. ¿Por qué? Porque en un entorno cercano del 1, los comportamientos de estas dos funciones son idénticos. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué me habilita a mí esto? Yo digo, bueno, quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Como a mí no me importa lo que pasa exactamente en 1, yo puedo factorizar, simplificar y voy a decir que el límite de f de x es igual al límite de g de x. Y este límite lo puedo calcular por sustitución directa y es 2. ¿Se entendió la idea? Sí, sí, se entendió. Sí, profe. Bueno, a partir de ahora, chicos, ustedes miran, yo tengo una función que es de este tipo y ¿qué tengo que hacer? El estudio de cuál es la ley simplificada, hacer las gráficas. No, chicos, yo les estoy mostrando todo esto para que ustedes entiendan porque nosotros decimos que el límite de una función es igual al de la función simplificada y que quede claro que las funciones no son iguales, que difieren en un punto, pero como a mí no me importa conocer cuando analizo el límite de la función en ese punto, sino lo que pasa en el entorno cercano, entonces puedo decir que el límite de una función es igual al límite de la otra, porque en un entorno cercano de ese valor de x las gráficas son iguales. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahora, directamente, cuando a mí se me presenta una indeterminación de tipo 0 sobre 0, ¿qué voy a hacer? Factorizo todo lo posible, simplifico y calculo mediante sustitución. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Qué bien que estemos de acuerdo. Bueno, fíjense
que nosotros al principio de año estuvimos repasando todos los casos de factoreo y de expresiones racionales, simplificación de expresiones racionales. ¿Se acuerdan que decíamos más adelante lo vamos a necesitar? Acá es donde aparece. Ustedes tienen que saber factorizar, tienen que saber sacar factor común, escribir un trinomio cuadrado perfecto, hacer una diferencia de cuadrados. Estos casos de factoreo son importantes para poder factorizar en estos casos. Así que el que no lo tiene muy claro se tiene que poner a repasar. ¿Mm? Bueno, fíjense que acá está la síntesis de esto que yo escribí por acá arriba, ¿no? O sea, si f de x es igual a g de x, cuando x es distinto de a, entonces el límite de esas funciones cuando x tiende a son iguales. Siempre, por supuesto, que el límite exista. ¿Está bien? Bueno. Profe, este libro tiene el solucionario abajo, ¿no? De todas las actividades esas que ustedes nos recomiendan que hagamos. Va, que tenemos que hacer. Tenés las respuestas de las impares. No sé si Ah, está en el listo. diccionario. A ver, ya te digo si lo tengo. Yo para después cuando me ponga a estudiar, directamente hacer y... Hay un solucionario en inglés que es aparte, digamos, como otro PDF, Sí, pero está en inglés el en inglés. procedimiento. De ¿Lo todas tenés? formas, mira, escúchame, no te vuelvas loco. ¿Ves acá? Lo hicimos nosotros con Paula. Lo fuimos haciendo. Ah, listo, bueno. Los ejercicios que les proponemos, pero yo no se los voy a compartir ahora. Yo quiero que se pongan ustedes a trabajar. No, Paula, sí, yo digo después para comprobar, profe. Cuando yo me ponga a practicar para comprobar que hice la acá cosa bien tenés, y mirá, no molestar. ejercicios de la sección 2.2, los tenés acá todos resueltos. Todos los que les proponemos, justificando, ¿no? Después tenés, bueno, acá tengo otros de la 2.2, bueno, con anotaciones si se quieren. Tengo los de la 2.3, que te los estuve mostrando algunos de ellos. Pero nosotros lo fuimos haciendo, al menos los que les proponíamos lo fuimos haciendo. Pero bueno, yo les doy tiempo que ustedes trabajen un poquito para después poder discutirlos, ¿eh? Pero se los vamos a ir subiendo. Paula, ¿no les va subiendo durante las clases con los que ya fueron trabajando? Sí, sí, no, no sube Bien, ejercicio. bien. Acá tengo el ejercicio 4, fíjense que dice, encuentra el límite cuando x tiende a 1 de esta función, que es una función que está dada por tramos. ¿Qué es lo que tiene interesante esto? Que justo es una función que tiene una determinada ley para todo x distinto de 1 y la imagen es pi en x igual a 1. Si yo hago la representación gráfica de esta función, ¿está bien? Fíjense que si quiero calcular el límite cuando x tiende a 1, no me va a importar ver lo que pasa, no me va a importar ver lo que pasa exactamente acá en x igual a 1. Lo que voy a considerar es en un entorno cercano de 1. Y en un entorno cercano de 1, o sea, cuando yo me acerco a 1 sin necesariamente pensar lo que pasa en 1, la ley que voy a considerar, ¿cuál es? La de la función x más 1. ¿Está bien? Por eso es que simplemente al momento de calcular esto, que nosotros si tenemos la gráfica podemos decir, bueno, a ver, cuando me acerco a 1, las imágenes a qué valores tienden. Y las imágenes van a tender a 2. ¿Está bien? Ahora pensemos que tengo la ley de una función que no la tengo graficada. Bueno, lo que yo tengo que ser capaz de decir, no me importa lo que pasa exactamente en 1, lo que me importa es lo que pasa en un entorno cercano de 1, y en un entorno cercano de 1 entonces tengo que calcular el límite sobre esta ley. ¿Está bien? Eso es lo que me están planteando en este ejercicio. ¿Está bien? Bueno, tenemos otro ejemplo, evaluar la función cuando h tiende a 0 de esta expresión. Fíjense, cuando h tiende a 0, ¿qué pasa? Si h tiende a 0, el denominador tiende a 0. Y acá en el numerador, si yo hago 3 más 0, 0, al cuadrado 9 menos 9 me queda 0. O sea, acá tengo una vez más una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos a tratar de desarrollar un poco esas expresiones y tratar de simplificar algo, ¿está bien? Porque si tengo una indeterminación de tipo 0 sobre 0, no puedo resolverlo por sustitución directa. Ahora, ¿qué podríamos hacer en esta función? Y desarrollar el binomio al cuadrado, haciendo el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Eso es lo que se hace acá, ¿no? Fíjense, cuando saco el paréntesis me queda 9 más 6h más h cuadrado menos 9. Este 9 y este 9 los puedo simplificar, ¿cierto?
y me va a quedar 6h más h cuadrado sobre h. Y acá, ¿qué puedo hacer? Fíjense que me quedan los términos que están en el numerador, que los dos tienen h. Acá falta el paso del medio. ¿Qué hago acá? Pongo mi asterisco, ¿no? Esto intenta hacer un asterisco. Lo que voy a hacer acá es, saco factor común h y me va a quedar 6 más h sobre h. ¿Está bien? Cuando saque factor común h del numerador. Y ahí simplifico este h con este h y de ahí se obtiene 6 más h. Ya ahí salve la indeterminación. ¿Está bien? Fíjense entonces que una vez más tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Lo que voy a hacer es trabajar algebraicamente para tratar de salvar la indeterminación. Entonces voy a decir que el límite cuando h tiende a 0 de esta función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 6 más h. Y eso lo puedo calcular por sustitución directa, que es 6. ¿Se entiende? Ahora, ¿el dominio de esta función es igual al dominio de esta? No, porque el dominio de esta son todos los reales y el dominio de esta son todos los reales menos el 0. Pero como justo difieren cuando h tiende a 0, a mí no me afecta al momento de calcular el límite. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, vamos con este ejemplo. Acá tengo, fíjense chicos que estamos viendo algunos casos que después al momento de resolver la práctica lo tienen que tener en cuenta. O sea, si me queda del tipo 0 sobre 0, voy a trabajar algebraicamente tratando de simplificar. Acá me va a quedar también una indeterminación. Cuando t tiende a 0, me va a quedar 0 al cuadrado 0 más 9, 9. La raíz cuadrada de 9 es 3 menos 3, 0. Y cuando t tiende a 0, t cuadrado es 0. 0 al cuadrado tiende a 0. O sea, acá me vuelve a aparecer una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pero las estrategias que usamos cuando me aparece una indeterminación de este tipo, pero tengo un cociente que involucra alguna raíz cuadrada, ¿está bien? Fíjense lo que le estoy diciendo. La estrategia que uso cuando tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0, donde tengo un cociente que involucra alguna raíz cuadrada, lo que hacemos es la racionalización del numerador. ¿Qué quiere decir racionalizar? Vale lo mismo si tengo la raíz en el numerador o en el denominador. Lo que voy a hacer es esta estrategia de multiplicar numerador y denominador por el conjugado de la expresión que tiene la raíz cuadrada. ¿Está bien? La expresión conjugada, ¿cuál es? Copio esta misma y si acá tengo un menos, ahora la escribo con más. Si acá hubiésemos tenido una suma, lo hubiese escrito con una resta. Esa es la expresión conjugada. ¿Está bien? Y si multiplico por ese número o por esa expresión, para no cambiar la esencia del ejercicio, tengo que dividir por esa misma expresión. Esto es lo que llamamos un artificio. Un artificio es, me valgo de esta herramienta que me va a permitir sacarme de encima esa indeterminación. ¿Está bien? Siempre que tengamos una indeterminación de tipo 0 sobre 0, donde haya algún cociente donde intervenga alguna raíz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces multiplico numerador y denominador por la expresión conjugada a la que tengo la raíz. ¿Qué me va a quedar acá? Fíjense que me queda el producto de la suma por la diferencia de dos bases. Y eso es una diferencia de cuadrados. O sea, si ustedes tienen a menos b por a más b, ¿cómo lo escriben eso? Como el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Está bien? Si yo pienso que esto es a menos b por a más b, ¿qué puedo escribir? A, que es la raíz cuadrada de t cuadrado más 9 al cuadrado, ¿está bien? Menos b al cuadrado. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, ¿Todos profe. lo entendieron? O sea, tengo Sí, sí. t cuadrado más 9 menos 3 por la raíz de t cuadrado más 9 más 3, y esto lo voy a escribir. Les voy a hacer este paso por si alguno se me perdió. La raíz cuadrada de t cuadrado más 9 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Que
simplifico la potencia con la raíz y entonces me queda t cuadrado menos más 9, ¿no? Que es esto que está acá adentro, menos 9. Y eso es t cuadrado, que es a lo que llevo acá. Y en el denominador, bueno, multiplico esto por toda esta expresión. ¿Mm? Fíjense que lo voy a dejar así, ni siquiera me voy a preocupar mucho en resolverlo por ahora. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando llego a esta instancia? Fíjense que me aparece t cuadrado y t cuadrado, con lo cual puedo simplificar esas t cuadrado. Y me va a quedar 1 en el numerador y me va a quedar toda esta expresión en el denominador. Ya salvé mi determinación. El límite cuando t tiende a 0 de la función 1 va a ser 1 y el límite cuando t tiende a 0 de esta función va a ser la suma de los límites, pero como acá tengo una raíz, voy a pensar en la raíz del límite. Chicos, acá les muestran todo este paso a paso. Ustedes acá pueden directamente decir, cuando t tiende a 0, 0 al cuadrado más 9, me queda raíz de 9, es 3 más 3, 6, esto es un sexto. Esto no hace falta que lo muestren. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, escuchen una cosita, chicos. Son 9 menos 3 minutos. Voy a dejar de compartir un minuto. Tengo que tomarme 10 minutos para ir a despertar a mi hija que tiene en 15 minutos su clase. Esto es como todos los jueves en esta virtualidad. Cierro el micrófono y la cámara, se toman 10 minutos, ¿quieren? Dale, Dale, dale. Dale, dale, profe. Venimos 9 y 10, ¿les parece? Dale, Dale, profe. Listo. Dale. No se vayan de la reunión. Cierra micrófono y cámara y volvemos en 10 minutos, ¿les parece? Listo. Dale, Los profe. veo en 10. Chau, chau.
Buenas. Bueno, ¿Estamos todos? Sí. Bien, chicos, Estamos. perdonen, me demoré más de lo previsto. Se despertó también No el hay problema, chiquitín, profe. Está bien, profe, no pasa nada. me descompaginó. Con la más grande 10 minutos me alcanzan. Si se despierta el chiquitín también, ahí ya. Bueno, veo que necesito 15 minutos. En fin. Bueno, seguimos chicos, hasta acá entonces se entendió. Cuando profe, usted va... Sí, decime. tenemos una duda acerca de cómo va a ser la metodología del parcial. ¿Nos van a mandar tipo por el Classroom algunas indicaciones o esas cosas? ¿O los vas a explicar en alguna clase? Después se lo explico. De todas formas va a ser un examen del tipo de un examen tradicional que lo estaremos publicando en el Classroom y ustedes tendrán que subir la resolución al Classroom. Ah, Solo listo. que van a estar conectados en línea y con cámaras donde podemos ver su lugar de trabajo, su monitor. Ok, Pero ok. estas indicaciones más precisas las vamos a estar compartiendo más cercano al parcial. Sí es cierto que van a tener que preinscribirse al parcial y el que no lo haga no va a poder rendir el parcial. Esto creo que ya lo dije. Pero bueno, también les voy a estar compartiendo el enlace del formulario en el que se tienen que inscribir. Sí, porque como hay comisiones muy numerosas, necesitamos con anticipación saber cuántos son los alumnos que van a rendir, porque vamos a tener que convocar a otros docentes para que nos ayuden para poder armar todas las salas que necesitamos, como para poder conectarnos con todos los que van a rendir el parcial en simultáneo y poder verlos a todos. ¿Mm? Dale, buenísimo. Así que bueno, pero eso sí, más próximo a la fecha del parcial les voy a estar compartiendo el enlace del formulario y les vamos a recordar que se tienen que inscribir. ¿Está bien? Tienen tiempo hasta 10 días antes. Genial, genial. Bueno, Dale, profe, gracias. que yo eso siempre digo, chicos, a ver, si ustedes tienen la intención de rendir el parcial, si se inscriben 20 días antes no pasa nada, ¿está bien? Si después eventualmente por algún motivo no pueden hacerlo, es preferible estar inscripto y que de pronto no pueden hacerlo y no esperar hasta último momento a ver si se inscriben o no y después se olvidaron de inscribirse, que ahí no van a poder rendir porque es una decisión que no depende de los profes, ¿está bien? Así que bueno, nosotros esa información de los que se anotan para rendir la recopilan directamente desde el área de básicas y ellos organizan cuántas aulas se van a hacer en ese horario y convocan a los docentes necesarios. O sea, si ustedes no se inscribieron, no va a depender de nosotros que puedan rendir. ¿Se entiende? Bueno, acá volvemos entonces al tema este de que el límite cuando x tiende a va a ser igual a L, si solo si los límites laterales existen y son igual a L, ¿está bien? Fíjense que dice cuando calculamos límites laterales usamos el hecho de las leyes de los límites también se cumplen para este tipo de situaciones. Es decir, todas las leyes que nosotros vimos para límites, el límite de una suma es la suma de los límites, el límite de la resta, el producto de una constante, el límite de la identidad, todo eso vale para límites laterales también. ¿Está bien? Así que bueno. Fíjense qué pasa en un ejemplo como este. Yo tengo la función valor absoluto. Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x, fíjense que la función valor absoluto de x es una función que en forma encubierta está dada por tramos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la definición de valor absoluto decimos que coincide con x para los x mayores o iguales que 0 y con el opuesto de x para los x menores que 0. Entonces, fíjense que la ley que se asigna es una determinada para los x mayores que o iguales a 0 y es otra ley para los x menores que 0. Entonces, en las funciones que uno tiene dadas por tramos, si quiero calcular justo el límite donde cambia la ley, necesariamente voy a tener que usar los límites laterales. ¿Está bien? ¿Y qué voy a decir? El límite cuando x tiende a 0 por derecha y me estoy acercando por el lado de los x mayores o iguales que 0, ¿no? En realidad de los x mayores que 0 porque no me interesa lo que pasa justo en 0. Así que esta aclaración la puse no del todo correcta. Por el lado de los x mayores que 0. Y cuando me acerco por el lado de los x mayores que 0, entonces fíjense que la ley que se ajusta es la de la recta identidad. Entonces va a ser igual a x la ley. O sea, reemplazo la ley del valor absoluto de x por la ley de x. ¿Está bien? Y ese límite me da 0.
¿Qué pasa para los x menores que 0? Bueno, voy a analizar el límite por izquierda. ¿Está bien? Y el límite por izquierda del 0, que la ley del valor absoluto de x coincide con la ley del opuesto de x. Y ese límite me da 0. Fíjense que en este caso, tanto el límite por derecha como por izquierda, los dos son igual a 0. Entonces voy a decir que existe el límite y es igual a 0. ¿Está? ¿Qué pasa en este caso? El límite, cuando x tiende a 0, del valor absoluto de x sobre x. Primera cuestión, no está definida en 0. ¿Está bien? Si yo lo quiero hacer por sustitución directa, valor absoluto de 0, 0 sobre 0, 0. Así que bueno, ahí tengo un problema, ¿no? Tengo una indeterminación. Siempre que esté trabajando con límites con valor absoluto, y en realidad, atención a esto, cuando justo estoy tendiendo a ese valor de x que hace que cambie la ley. ¿Está bien? Porque si yo acá quiero calcular el límite, acá voy a hacer esta observación. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 5 del valor absoluto de x, este es 5. Acá no tengo problema. ¿A dónde tengo el problema? Justo donde cambia la ley. ¿Está bien? O sea, fíjense acá que es cambia la ley en 0. En x igual a 0. ¿Está bien? Entonces, como cambia la ley en x igual a 0, debo analizar los límites laterales. ¿Sí? En este caso, como no cambia la ley en 5, lo puedo hacer por sustitución directa. ¿Qué pasa acá? La ley del valor absoluto cambia en 0 y justo x no está definida en 0. ¿Está bien? O justo esta función no está definida en 0. Ahora, yo voy a poder decir, valiéndome de este concepto, que como el valor absoluto de x coincide con x para los x mayores o iguales que 0 y coincide con el opuesto de x si x es menor que 0, entonces la función valor absoluto de x sobre x, ¿con qué va a coincidir? ¿Con qué va a coincidir? En lugar del valor absoluto que tomo x, X a los sobre x sobre x. ¿Está bien? Esto es 1 para los x mayores que 0. ¿Y con qué va a coincidir? Con menos x sobre x, que es menos 1, para los x menores que 0. ¿Está bien? Ahí está. Para los x menores que 0. ¿Se entendió esto? Entonces, fíjense, por este análisis, es que acá me dicen, bueno, a ver, el límite cuando x tiende a 0 por derecha de esta función, lo puedo pensar como el límite cuando x tiende a 0 de la función 1, y el límite cuando tiende a 0 por derecha, ¿no? De la función 1. Y este límite, como es el límite de una constante, me da la misma constante. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de esta función? Y bueno, va a coincidir con el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de menos 1, que es menos 1. ¿Está bien? ¿Y qué voy a decir? Que finalmente este límite no existe, porque los límites laterales son distintos. ¿Está bien? Y acá lo que tengo es la representación gráfica de esa función. ¿Se entendió? Entonces, atención. Vimos indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, factorizamos, simplificamos. Vimos qué pasaba cuando tenía indeterminaciones donde eran cocientes que involucraban alguna raíz, que entonces multiplicábamos numerador y denominador por el conjugado de la expresión que tenía la raíz. Y ahora estamos viendo qué pasa con las funciones con valor absoluto, que en realidad las pienso como funciones por tramo, ¿está bien? Y reemplazo la ley por la que se corresponde, ¿está bien? Y me saco de encima ese valor absoluto. Bueno, acá tengo otra función, fíjense, esta función raíz cuadrada de x menos 4 para los x mayores que 4, 8 menos 2x para los x menores que 4. ¿Qué pasa si quiero analizar el límite cuando x tiende a 4? Bueno, justo cambia la ley en 4. Atención acá, la ley cambia en x igual a 4, que es justo donde yo quiero analizar el límite, ¿está bien?
Entonces, necesariamente voy a tener que analizar los límites laterales para ver si existe el límite en el punto. ¿Está bien? Porque la ley justo cambia en ese punto. Entonces, analizo el límite cuando x tiende a 4 por derecha. Si me acerco por la derecha, me estoy acercando por el lado de los mayores que 4. La ley que se corresponde es raíz de x menos 4. ¿Está bien? Y después analizo el límite cuando x tiende a 4 por izquierda, que es al lado de los menores que 4, y la ley que se corresponde en ese caso es 8 menos 2x. Fíjense que después los hago por sustitución directa. 4 menos 4, 0. La raíz cuadrada de 0 me da 0. Y en este caso, 8 menos 2 por 4, me queda 8 menos 8, 0 y es 0. Finalmente, como los dos límites laterales existen y son iguales, puedo decir que el límite cuando x tiende a 4 de esta función es 0. ¿Está bien? Chicos, si a mí acá me hubiesen pedido, por ejemplo, a ver, calcular el límite cuando x tiende a menos 3 de la función f de x, ¿no? ¿Cómo hubiese calculado esto? Me tengo que fijar, x tendiendo a menos 3, ¿cuál es la ley que se ajusta para los menores que 4, ¿no? Es esta. Directamente 8 menos 2x. Claro, directamente lo hago con esa ley porque no es donde cambia la ley, entonces no necesito calcular los límites laterales. Sí tengo que ver que menos 3 está en el intervalo que va de menos infinito a 4 y no en el intervalo que va de 4 más infinito, ¿no? Entonces va a ser el límite cuando x tiende a menos 3 de la función 8 menos 2x. Pero esto lo puedo hacer por sustitución directa. Menos 2 por menos 3 me da 6. 6 más 8, 14. Y ahí tengo el límite. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta necesidad de ir a calcular los límites laterales es cuando en realidad estoy justo analizando el límite donde cambia la ley de la función dada por tramos. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la función parte entera? Yo no me acuerdo si esta no la vimos nosotros ya. ¿La clase pasada no vimos qué pasaba con la función parte entera? Bueno. No sé si lo vimos con este tema. Bueno, pero esta es la función parte entera. ¿Qué va a pasar acá? Supongamos que yo quiero ver qué pasa con el límite cuando x tiende a 2. ¿Existe ese límite? No. ¿Tienden mis imágenes al mismo valor cuando yo me acerco por las x al 2, ya sea por el lado de los mayores o de los menores que 2? No. Porque Son cuando me distintos acerco laterales. claro, son distintos los laterales. Cuando me acerco a 2 por derecha, fíjense que mis imágenes tienden a 2, pero cuando me acerco a 2 por izquierda, las imágenes tienden a 1. Entonces, los límites laterales son distintos y no existe el límite en ese punto. ¿Está bien? Bueno, en líneas generales podemos decir que no existe el límite cuando x tiende a A de la función parte entera de x si A pertenece al conjunto de los enteros. ¿Está bien? Porque si yo estoy calculando el límite cuando x tiene un número entero, a1, a2, a menos 1, a menos 3, quiero calcular el límite cuando x tiende a de la función parte entera de x, ese límite no existe. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1,5, sí existe. Porque cuando me acerco por izquierda y por derecha, entonces las imágenes tienden a un mismo valor. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, vale que haga esa aclaración. Sí existe, a ver. Pero, Lo que no, sí, lo que no me acuerdo mucho es la simbología esa de la función de la ley, digamos. es como con unos corchetes así. Son como dos corchetes. Sí, Ah, sí, 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 sí. eso puede llegar a entrar en el parcial con ese. Es la función parte entera, como la función valor absoluto, como la función x cuadrado, ¿eh? Está, Pero bueno, cuando vos veas la x entre medio de corchetes, la función está escalonada. ¿Está bien? claro. No pertenece
al conjunto de los enteros. O sea, pero sí existe el límite cuando x tiende a de la función parte entera, si a es distinto, no pertenece al conjunto de los enteros. Y podemos hacer, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 3 medios, ¿les gusta? Que es 1,5 de la función parte entera de x. ¿Cuál es la parte entera de 3 medios? De 1,5, fíjense, 1. Este límite existe y es igual a 1. ¿Está bien? Me parece que vale la aclaración, porque no es lo mismo analizarlo justo donde cambia la ley, que los límites laterales no existen, porque no, perdón, los límites laterales existen, pero no coinciden, ¿sí? Que analizarlo en un intervalo donde, acercándome por derecha y por izquierda, las imágenes tienen el mismo valor. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Bueno, hay algunas propiedades más. Acá tenemos 2 teoremas. Los 2 teoremas siguientes dan 2 propiedades adicionales para los límites. Las demostraciones están en el apéndice F. No las vamos a ver nosotros a estas demostraciones. ¿Qué dice? El teorema 2 dice si la función f de x es menor o igual a g de x cuando x tiende a, excepto quizás en x igual a, y el límite de f y de g existen cuando x tiende a, entonces la relación de orden que se presenta entre los límites es la misma relación de orden que se presenta entre las imágenes de las funciones. ¿Está bien? Acá me están diciendo, chicos, esto traduciéndolo al criollo, si las imágenes de f son menores o iguales a las imágenes de g en un entorno cercano a, ¿está bien? Entonces, si existen los límites, el límite de la función f de x cuando x tiende a va a ser también menor al límite de la función g de x cuando x tiende a. ¿Por qué, chicos? Porque el concepto de límite está vinculado, relacionado directamente con a qué valores tienden las imágenes. Y si las imágenes de f son menores que las de g, entonces el límite de f va a ser menor al límite de g porque las imágenes de la función f van a ser menores a la imagen de la función g. ¿Está bien? Esto así viéndolo como de una forma intuitiva, ¿no? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, podemos hacer algún bosquejo si quieren de esta situación, pero no sé si hace falta. ¿Puedo pensar en la función f? No la puedo apurar porque dije las menores, sí, menores o iguales que las de g. Bueno, puedo pensar en otra función g. ¿Qué pasa cuando x tiende a, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? El límite de esta función va a ser menor que el de esta función. ¿Está bien? ¿Y esto por qué? Porque en un entorno cercano de a, ¿está bien? Las imágenes son menores que las imágenes de g en un entorno cercano de a. Acá tenemos el teorema 3, que es el teorema de la compresión, del sándwich, del emparedado, o tiene 1850 nombres más, de intercalación. Todos esos nombres se usan para este mismo teorema. ¿Qué dice este teorema en forma, hablándolo en criollo, ¿no? Tengo 3 funciones. Fíjense acá que tenemos el esquema, el bosquejo. La función f, g y h. Se verifica que las imágenes de g son menores o iguales que las imágenes de, perdón, las de f menores o iguales que las imágenes de g, menores o iguales que las imágenes de h en un entorno cercano de a. Fíjense que acá, que me estoy yendo un poco más lejos, ya las imágenes de g son mayores que las de h y que las de f también, pero bueno, lo que me interesa es qué pasa en un entorno cercano de a. Y en un entorno cercano de a se verifica esa relación de orden, que es la que me están proponiendo acá, ¿no? Entonces, me interesa que pase esto en un entorno cercano de a, excepto posiblemente el mismo a. Si esto pasa, y además el límite de la función, cuando x tiende a de la función f de x, que es la que está acotando por abajo, es igual al límite cuando x tiende a de la función h de x, que es la que está acotando por arriba, entonces vamos a poder decir
que necesariamente la función que está encajada entre medio de las otras dos va a tener el límite cuando x tiende a que coincide con el límite de las funciones de los extremos. ¿Se entendió esto? A ver, si el límite de f es igual al límite de h y es igual a L, y la función g está encajada entre esas otras dos, entonces necesariamente el límite de la función que está encajada también va a ser L. Esto me está diciendo esta propiedad, este teorema. Se usa para demostrar otras cuestiones. El teorema, ¿vieron que nosotros hablamos de un límite particular? El límite del seno de x sobre x. Cuando x tendía a 0, que dijimos que era igual a 1. ¿Se acuerdan algo de eso? Bueno, ese teorema se demuestra con el teorema de la intercalación. Bueno, chicos, ¿se entendió esta noción? Sí, No profe. estoy demostrando, solo Sí, estoy sí. hablando de esto. Sí. Una función encajada entre otras dos si los límites de la que están acotando por arriba y por abajo son iguales en un entorno cercano de A, entonces el límite de la función que está encajada en un entorno cercano a A coincide con el de los extremos. ¿Está? Tenemos un ejemplo. Dice, demuestre que el límite cuando x tiende a 0 de la función x cuadrado por seno de 1 sobre x es 0. Fíjense acá. Cuando x tiende a 0, me queda x al cuadrado. O sea, puedo pensar en hacerlo por sustitución directa. Nosotros acá en todo caso podríamos pensar esto como el límite de un producto de funciones, que es el producto de los límites, ¿no es cierto? O sea, puedo pensar que el límite del producto de la función x cuadrado por el seno de 1 sobre x lo puedo escribir como el límite de x cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Acá yo no tendría mayor problema porque este límite ya sabemos que es igual a 0, lo puedo hacer por sustitución directa. ¿Qué pasa con esta función? Yo acá no estoy habilitada a hacerlo por sustitución directa. ¿Sí? Fíjense que dice, ya que el límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 sobre x no existe. Acá nosotros habíamos visto esto, estaba en un ejemplo, era una función que oscilaba, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para demostrar que esto es igual a 0? Si en realidad este límite no existe. Bueno, lo que yo puedo pensar en encajar esta función, la función seno de 1 sobre x, como una función que está encajada entre las funciones constantes menos 1 y 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el seno de cualquier función varía, el seno de cualquier ángulo va a estar variando siempre con imágenes que van entre menos 1 y 1. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, pero yo puedo acotar a la función seno de 1 sobre x entre las funciones constantes menos 1 y 1. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 de la función menos 1? Es el límite de una constante. Y me da Bueno, la misma constante, ¿no? Bueno, si quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función 1, me da 1. Por este lado no me sirve, fíjense que no puedo concluir. Ahora, podemos usar otra estrategia, que sería la de poder relacionar, porque en realidad el seno de esta así sola no existe, ¿no? Por eso es que tampoco podemos por este lado resolverlo. Si hiciéramos las gráficas ya vemos también que no lo podemos determinar. Ahora, la función con la que queremos trabajar es esta, x cuadrado por el seno 1 sobre x. ¿Qué pasa si usamos esta estrategia? Es decir, multiplicamos en todos los miembros de esta desigualdad por x cuadrado. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá, multiplicamos menos 1 por x cuadrado. Va a ser menor o igual que x cuadrado por el seno de 1 sobre x. Y esto va a ser menor o igual que 1 por x cuadrado, que es x cuadrado. Y esto lo puedo hacer porque sé que x cuadrado es mayor o igual que 0 para todo x. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque si yo no tuviese x al cuadrado y tuviese simplemente x, yo no podría hacer esto de multiplicar. ¿Por qué? Porque no sabría si tendría que cambiar o no el sentido de la desigualdad. Acuérdense las desigualdades que si ustedes están cambiando, si en las desigualdades están multiplicando por un número que es
menor que 0, deben cambiar el sentido de la desigualdad, ¿está bien? Ahora, si yo estoy multiplicando por un número mayor que 0, no es necesario que cambie el sentido de la desigualdad. ¿Está? Como yo acá estoy multiplicando por x cuadrado y x cuadrado es mayor que 0, entonces puedo multiplicar en todos los miembros de la desigualdad sin tener que cambiar nada. Ahora, ¿puedo calcular el límite de esta función y el límite de esta función? Y bueno, el límite cuando x tiende a 0 de la función x cuadrado es 0 y el límite cuando x tiende a 0 de la función opuesta a x cuadrado es 0. Con lo cual, fíjense que tengo una función que estoy queriendo calcular el límite cuando x tiende a 0, que está acotada entre otras dos, ¿sí? Y a su vez, el límite de las que están en los extremos es igual y vale 0. Por el teorema de intercalación de comprensión del sándwich o del emparedado, que puedo decir que entonces el límite de la función que está encajada también es 0 cuando x tiende a 0. ¿Se entendió la idea? ¿Qué pasaba en esta función? Si quería trabajarlo entonces desde el lugar del álgebra, de que pensar que el límite de un producto es el producto de los límites, me encontraba con que esta función no existía ese límite, ¿está bien? Entonces, por ese lado no lo podía determinar. Aparte me decía, demuestra que es igual a 0, con lo cual me estaba diciendo que existía ese límite, ¿está bien? A pesar de que el límite de esta no existe, el límite del producto de esas dos sí existe, ¿está bien? Ahora, ¿cuál era la estrategia para poder calcular o demostrar esto? El teorema de intercalación. Veo de acotar a esta función entre otras dos, de las cuales sí tengo la posibilidad de calcular el límite y aparte veo que coinciden, entonces concluyo que el límite de la función que está encajada es 0. Acá tenemos la gráfica hecha. Esta es la función igual a x cuadrado, esta es la función opuesta de x cuadrado y lo que estoy viendo acá es la gráfica de la función que está encajada en un entorno cercano de 0, el límite existe y es 0. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, sí. Bueno, lo que sigue es trabajar con la práctica del capítulo 3. Tienen ustedes unos ejercicios sugeridos en el capítulo 2.3. A ver, acá los tienen, pero yo les compartí un archivo a ustedes que decía cuáles eran los ejercicios con los que tenían que trabajar. O sea, esto mismo de los ejercicios propuestos está dentro de una hoja donde están los ejercicios propuestos de todas las secciones. ¿Está bien? Bueno, fíjense entonces, 1, 2, 7, 9, 10, del 11 al 31 los impares. A ver, del 11 al 31 los impares no es para que ustedes, chicos, hagan corriendo. Fíjense que dice, evalúe cada uno de los siguientes límites si existen. Son todos de las estrategias estas que estuvimos viendo, ¿sí? O sea, acá me va a dar una indeterminación de tipo 0 sobre 0, voy a tener que factorizar, simplificar y ver si puedo calcular el límite. En este, la situación va a ser la misma, en algunos me piden límites laterales, en otros no. Este es parecido al que vimos, que desarrollo acá el binomio al cuadrado, voy a terminar pudiendo simplificar y se me salva la indeterminación. Acá aparecen con raíz cuadrada, que tengo que multiplicar por la expresión conjugada. Acá tengo otro trabajo algebraico que me va a implicar sumar estas fracciones. En este que me aparecen raíces cuadradas, bueno, acá voy a multiplicar numerador y denominador por el conjugado del numerador y se me van a ir las dos raíces, ¿está? Fíjense que esos parecen muchos, pero todos tienen que ver con lo que hemos estado trabajando. Después, en la sección 2. Esperen, acá. Después, del 37 al 63 prácticamente, ¿sí? Fíjense que son casi todos los impares y algún par. ¿Qué aparece? Esperen acá. Bueno, el de utilizar el teorema de la compresión, este no se los dimos. De todas formas, hay algunos que los pueden hacer con Paula, pero hay algunos que si ustedes miran lo que hicimos hoy, se pueden largar a tratar de hacer algo solos. De los primeros ejercicios que son de aplicar las propiedades también, chicos.
este que dice indicando las leyes, este no me interesa. La verdad que nosotros lo hacemos por sustitución directa. Ni remotamente vamos a hacer que el límite del producto es el producto de los límites. Eso ya está, no lo hacemos. Así que bueno. Este 10 tiene que ver con esto de pensar, es cierto que esta función es igual a esta, y ahí es parte de lo que charlamos. ¿En qué se diferenciaba esta función de esta función? El dominio. El dominio. En el Que dominio, una ¿está bien? tiene dominio 2 y el otro no. Claro, ¿está bien? Bueno, fíjense que tiene que ver todo con cosas que hemos estado viendo. Acá tenemos algunos ejercicios donde intervienen lo del valor absoluto, entonces necesitamos reescribir estas leyes, pudiendo reescribir el valor absoluto, ¿está bien? Como una función por tramos, y a partir de ahí analizar los límites laterales. Después tenemos acá, estos ejercicios acá son leyes de funciones por tramos, que voy a tener que analizar los límites laterales para ver si existe el límite en el punto. Más funciones por tramo que tienen que analizar qué pasa en 1, en 2, ¿está bien? Bueno, fíjense que todo esto lo hemos estado viendo. La sección 2.4 que tiene que ver con definición precisa del límite, no la damos, ¿está bien? Esto hace tiempo que dejamos de dar la definición precisa del límite. Así que este capítulo, la sección 2.4, la vamos a saltear. Y esperen que los quiero. Así que de esta sección 2.4 no van a tener nada. Y ya vamos a empezar con continuidad en la sección 2.5. ¿Está bien? Pero esto lo vamos a retomar la próxima clase. Entonces, si les parece, vamos cortando por acá. Dejo de compartir. Pero les queda, chicos, a ustedes. Con Paula van a tener que terminar la parte de la sección 1. ¿Está bien? Creo que la 1.6 y esa todavía no las terminaron, ¿no es cierto? Bueno. Y pónganse, por favor, con los ejercicios que yo les fui proponiendo de la sección 2.2 y 2.3. Porque muchos de esos ejercicios hemos estado trabajando con ejemplos en clases y ustedes tienen las herramientas como para poder empezar a hacerlos. ¿Está bien? Así que pónganse a tratar de hacerlos y vemos después qué dificultades hubo, pero así podemos avanzar en la práctica y llegamos bien al parcial. ¿Les parece? Dale, profe, Vale. Bueno, a ver, chicos, nosotros en teoría llegamos bien a desarrollar los temas. Lo que yo quisiera es que ustedes se pongan a hacer práctica. ¿Falta algún tema teórico, profe? Continuidad. ¿O ese solo? Listo. Claro, pero continuidad a mí me lleva 2 clases, ¿está bien? Entonces, vamos a llegar bien en la teoría, pero también quisiera que lleguen bien en la práctica. Entonces, pónganse a hacer ustedes, porque ustedes vienen como en delay en la práctica, vienen como más atrasados. Pero también es porque no se han puesto a hacer. Entonces la profe tiene que de cada ejercicio volver a remarla, a ver conceptos que ustedes ya tienen vistos. Así que bueno, traten de ponerse. Una cosa es una clase de práctica donde la profe le tiene que hacer todos los ejercicios, y otra cosa es que ustedes vengan y digan, profe, a mí de la 2.2 no me salió el 5, no me salió el 9, no me salió el 15. ¿Estamos? Las clases rinden distinto y eso es responsabilidad en gran medida de ustedes. Así que pónganse a trabajar. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno, chicos. Bueno, los veo entonces el jueves próximo. Dale, profe, Dale, nos vemos. Hola, profe. Nos vemos. Chau, chau. Profe, Cuidarse. Buena semana, ¿sí? ¿podría subir por favor las capturas si puede ser? Ahora mismo, me quedo haciendo eso. Sí, quédate Muchas tranquilo. gracias, profe. Buenas No es semanas. nada, nos vemos. Chau, chau.